¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Estamos iniciando la celebración del Día del Estudiante Técnico. El Centro de Bachilleratos Tecnológico, Industrial y de Servicios número 132 se complace en invitarlos a una serie de conferencias en las que celebraremos su Día del Estudiante. Un abrazo reciban de parte del equipo directivo, el personal administrativo y el personal operativo de nuestro plantel. No se lo pierdan. Y nuevamente reciban un fuerte abrazo por el Día del Estudiante. ¡Felicidades! ¡Somos Lobos! Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia titulada Materia Oscura, los fantasmas del universo, dictada por Maura Ramírez. Y a continuación una pequeña semblanza y resumen de Maura, quien es originaria de Nogales, Sonora. En el 2013 terminó la carrera de licenciatura en física en la Universidad de Sonora, misma institución donde realizó sus estudios de maestría en física desde el 2014 al 2016. En el 2016 comenzó su doctorado en la Universidad de Durham, en Inglaterra. Su doctorado se enfocó en el estudio de las partículas elementales y sus interacciones. Durante sus estudios tuvo la oportunidad de colaborar con personas de diferentes instituciones y publicar 4 artículos sobre neutrinos y materia oscura. También contó con la oportunidad de visitar como investigadora diferentes instituciones como Perimeter Institute Canadá, la Universidad de Sydney, el Instituto Coreano de Estudios Avanzados, Corea del Sur, así como atender diferentes conferencias internacionales. Hace poco terminó exitosamente sus estudios de doctorado y pronto comenzará su primer postdoc en la Universidad de Tokio, en Japón. Muy bien. Entonces, adelante, Maura, puedes compartir tu pantalla y empezar. Muchas gracias, Misael. Muchas gracias a todos por estar aquí y gracias al comité por haberme invitado a dar esta plática. Estoy muy contenta y nerviosa a la vez porque es mi primera plática así como divulgativa, ¿no? Entonces, a ver cómo nos va. Yo espero que bien. A ver, entonces les voy a compartir. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Misael, ¿se puede ver? Sí, se ve perfectamente. Ok, entonces yo les voy a hablar un poquito de lo que yo he estudiado en estos últimos 4 años en mi doctorado en la Universidad de Durham. Y básicamente es hablar de estas partículas que no podemos ver o que son muy difíciles de detectar. Ese es un tema que en lo particular a mí me parece muy interesante y yo espero pues que ustedes lo encuentren interesante. Cualquier cosa o cualquier duda, cualquier cosa que no quede clara durante la plática, pueden mandar ahí un mensajito y preguntarnos inmediatamente, o si se quieren esperar hasta el final, no hay problema. Entonces, pues en esta plática, en esta plática hay cosas que hay puntos que yo quiero tomar o preguntas que quisiera yo responderles a ustedes. Porque todavía son preguntas que no, o sea, unas tienen respuesta, pero al final hay muchas cosas del universo, de todo lo que conforma el universo, que todavía no tienen respuesta y están abiertas. Entonces, la primera que quiero abordar es qué hay en el universo de manera general, ¿no? ¿Cuáles son sus componentes? Otra sería de qué está hecho todo lo que podemos ver en el universo.
y si hay más cosas o hay cosas que están pero que todavía no podemos ver y cómo sabemos que están ahí. Entonces, esas son las cosas principales que quiero tomar en esta plática. Entonces, como ustedes saben, o como muchos ya pueden saber, el universo nace a partir del Big Bang. Y cuando surge esto, antes, a billones de años atrás, el universo era oscuro. Todas las partículas, todo lo que ustedes pueden ver, no estaban combinadas para formar lo que hoy vemos, las estrellas y las galaxias y todas estas cosas, ¿no? Entonces, cuando el universo se va enfriando, se van formando estas estructuras hasta formarse ahora todo lo que ahorita podemos observar con nuestros telescopios. Entonces, la pregunta que primero se han hecho o que nos hemos hecho todos los científicos es de qué está formado, qué hay, ¿no? en toda esta historia, qué es lo que podemos encontrar nosotros al ver el universo. Entonces, aquí tengo una gráfica donde se muestran las tres componentes principales o las tres componentes más, digamos, generales. Lo primero y lo más abundante es algo que se llama energía oscura, pero esa todavía es un gran misterio. Está ahí, aparece, arregla muchas cosas que nosotros queremos o que nosotros calculamos para poder ver y entender cómo el universo ha evolucionado, pero todavía no sabemos, no sabemos nada de ellas en realidad. Y luego esta otra parte, que también es muy grande, el 22%, que se llama materia oscura. Esa materia sabemos que está ahí. Ahorita voy a indagar un poquito más de cómo sabemos que está ahí, un ejemplo. Pero esta materia no brilla, es decir, nuestros ojos no la pueden ver. Y además, pues como no interactúan con una materia normal, no la podemos sentir tampoco, ¿no? Y el restante, que sería el 4% nada más, serían átomos, y eso abarca todo eso que brilla en el universo, desde las estrellas, planetas, galaxias, todo lo que nuestros ojos pueden ver y lo que podemos medir, solamente es el 4% de lo que está formado el universo, ¿no? Entonces, realmente, nosotros como científicos no sabemos nada del universo, sabemos solamente el 4%. No entendemos más allá de eso, y es lo que nosotros lo que estamos queriendo entender, qué es la materia oscura, qué es la energía oscura, porque realmente no somos ignorantes al respecto, ¿no? Entonces, voy a hablar un poquito de lo que es el 4%, ¿no? Hay las cosas que podemos observar y las cosas que están en nuestro día a día, la materia, de qué está hecho, ¿no? Entonces, esta materia, los planetas, las estrellas y todo eso está formado, pues, obviamente por átomos, pero estos átomos están conformados también de unas partículas mucho más elementales a las cuales llamamos los del universo, ¿no? Entonces, por eso es fundamental. Es lo que existe en el universo. Entonces, existe una teoría, lo que es el modelo estándar, que describe estas partículas fundamentales que forman la materia y además describen sus interacciones. Es decir, describe de qué manera están interactuando unas con otras, ¿no? Entonces, en el modelo estándar tenemos, primero que nada, dos divisiones muy importantes, que serían los bosones y los fermiones. Entonces, bosones se refiere a partículas que son mediadoras, es decir, estas partículas que se encargan de mandar el mensaje de interacción, ¿no? Y los fermiones son las partículas de materia, son las partículas que están enviando estos mensajes, ¿no? Entonces, dentro de los fermiones están los quarks, que serían, pues, up, jump, top, down, strange y bottom. De estos 6 diferentes tipos de quarks, toda la materia que uno puede observar o todas las cosas que nos rodean están formadas solamente del up y del
Esas son las que forman los átomos, por ejemplo. El átomo está compuesto tiene un núcleo donde tiene protones y neutrones, y esos protones y neutrones están formados de estos quarks pequeñitos, y ya, bueno, no, estos quarks ya son elementales, es decir, ya no tienen una subestructura. Y además de los quarks están los leptones, estas partículas de acá, las que están sombreadas en verde, donde un tipo de leptón es el electrón, con carga negativa, ustedes ya saben, es la más, esta interacción, la interacción que tiene el electrón es la más, ¿cómo se puede decir? Ordinaria, ¿no? La que más nosotros vivimos día a día. Y luego están el tau y el muón, que son como primos del electrón, porque tienen la misma carga, tienen las mismas características, pero simplemente tienen diferente masa, es lo que difiere a estas dos partículas, tau y muón, son lo que difieren del electrón, son como los primitos gordos del electrón. Y bueno, las otras son las que conocemos como neutrinos, y estas son asociadas a los diferentes tipos de leptones, es decir, tenemos el neutrino electrón, el neutrino muón y el neutrino tau, que corresponden a cada uno de estos, ¿no? Entonces también, eso es hablando de leptones. Y como les dije, los bosones o las partículas que se encargan de estas interacciones serían el fotón, que es la que se encarga de las interacciones electromagnéticas. Y luego están el W y Z, que se encargan de interacciones que llamamos débiles, esa es una fuerza débil. Y los gluones se encargan de interacciones fuertes. Entonces, W y Z interactúan cambian interacciones de quarks con neutrinos, por ejemplo, neutrinos con electrones. Y los gluones es específicamente la interacción entre quarks. Entonces, estas son las tres tipos de interacciones que el modelo estándar describe. Y finalmente está el bosón de Higgs, que es muy famoso, bueno, todavía es famoso, ¿no? Pero tuvo su mayor momento de fama en el 2012 cuando se confirmó que existía. Y básicamente el Higgs lo que da es darle masa o generar la masa de las partículas en el modelo estándar, porque en el modelo estándar partículas no, la ecuación o la fórmula general que describe estas partículas y sus interacciones no puedes tener o no puedes poner un término que tenga masa. Entonces lo que hace el Higgs es estar ahí y las partículas que interactúan con él, con su campo, con lo que rodea al Higgs, son las que obtienen masa, ¿no? En este caso, por ejemplo, el fotón y el gluón no interactúan con el Higgs, entonces no son partículas que no tienen masa. En el modelo estándar, los neutrinos no interactúan con el Higgs, entonces se creía antes, ahorita voy a ver un poquito más de eso también, que los neutrinos no tenían masa. Entonces, de manera muy general, esta es la ecuación que describe el modelo estándar, donde aquí tenemos las interacciones o las fuerzas fundamentales, las que les dije hace un momento, la electromagnética, la débil y la fuerte. Estas son los fermiones, describe los fermiones. Esta de aquí describe la interacción del Higgs con los bosones. Y aquí es la que es otra interacción en la que tienes o donde generas la masa de los leptones. Entonces, esta ecuación aquí está muy compacta, es una ecuación mucho más grande que esto, pero pues es básicamente encapsula esta imagen de aquí, ¿no? Todas estas partículas y sus interacciones. Entonces, para el modelo estándar, como ya les dije, describe perfectamente tres fuerzas, la electromagnética, la débil y la fuerte, y la describe muy bien a tal grado de que predice muy buenos resultados experimentales. Tiene muy buen, concuerda muy bien con lo que se mide en un laboratorio de física de partículas. Y hasta hoy es la teoría más completa o casi completa, ¿no? Que describe todas las cosas que están pasando en el universo, cómo
cómo las partículas fundamentales interactúan entre sí. Pero tienen algunos problemas, y entre ellos, pues sigue siendo una teoría incompleta, ¿no? Como yo les dije, los neutrinos en el modelo estándar no tienen masa, pero ahorita voy a también hablar un poquito de eso, se ha demostrado que tienen una masa muy, muy, muy chiquitita. Entonces, no hay en el modelo estándar una manera de describir qué origina esa masa, ¿no? Y otro de los problemas que tiene es que no hay una partícula de materia oscura. Pues, por ejemplo, los neutrinos, en el caso de los neutrinos, lo único que no puedes escribir es sumero, los neutrinos están en el estándar, ¿no? En cambio, en la materia oscura, además de que no conoces nada, no sabes qué es, no hay una partícula, no hay algo que te diga, mira, aquí cabe en el modelo estándar, ¿no? Entonces, voy a hablar un poquito más de eso. Ahora me voy a enfocar un poquito en los neutrinos. Como les dije, en el modelo estándar, los neutrinos no pueden tener, o no se predice la masa de los neutrinos en esta teoría. Pero en 1998, en un laboratorio que se llama Super Kamiokande, que está en Japón, se observa que los neutrinos cambian u oscilan. Es decir, ellos estimaban un flujo de neutrinos que venía del espacio, pero lo que medían en sus laboratorios no concordaba con lo que ellos estimaban de manera teórica. Entonces, ahí fue cuando en cierto porcentaje de estos neutrinos se transforman, vamos a decir, a neutrinos, a otro tipo. Entonces, la oscilación es un poco, no es un término literal, no es que el neutrino esté oscilando, sino que es más referente como a estos pequeños cambios del neutrino que tiene una vez que recorre cierta distancia. Entonces, como ya les dije, el modelo estándar no predice esta masa, no hay un término que diga, aquí está, esto es lo que mide la masa de estos neutrinos. Incluso no sabemos exactamente el valor, sabemos algunas cosas, pero no sabemos realmente cuánto valen a ciencia cierta, ¿no? Entonces, se han propuesto muchos modelos que son más allá del modelo estándar, les dicen que son como parches o extensiones que pretenden decirnos de dónde viene esta masa, mecanismos que crean de manera natural, sin violar ninguna ley de la física, que nos dan el término de masa, ¿no? El problema con estos modelos es que tienen muchos parámetros libres. ¿Qué quiere decir? Que uno tendría que mover o cambiar muchas cosas para ajustar algo. Y como nuestros experimentos no pueden medir realmente cuál es la masa exacta, entonces lo vuelve más difícil, ¿no? Porque estarías suponiendo cosas que a lo mejor no son. Entonces, ¿de dónde se origina esta masa? Todavía es una pregunta que está volviendo locos a todos los físicos de partículas. Ahora bien, estos neutrinos son más comunes de lo que uno puede pensar, ¿no? Estos provienen de decaimientos de núcleos atómicos, es decir, cuando un neutrón, hay una interacción débil, la que yo les decía ahorita, y decae a un protón, por ejemplo. Entonces, en este decaimiento se genera un electrón y se genera un neutrino. Este neutrino que se ve aquí, realmente uno no lo observa, y por eso les decimos que son fantasmas, porque tú en tus experimentos no los ves. Lo único que tú ves es una ausencia de algo. Es decir, ustedes saben, ¿no?, que en la física o en general en química física, tú tienes que, en un proceso, tienes que conservar cosas. Entonces, lo que tú tienes aquí, antes del decaimiento, tiene que ser lo mismo que lo que tienes después del decaimiento. Entonces,
En estos procesos se observa que hay una pérdida de algo. Entonces, la única explicación es que hay, es cuando se propone, ¿no?, esto de los neutrinos, que ya después pues, se confirmó que existían 3, porque antes pues al inicio era nada más 1 y luego ya empezaron a agregar que hacer todo, si había 1 para el electrón, entonces también tiene que haber 1 para el muón, y si se descubrió el tau, quiere decir que también hay un neutrino tau, etc. Entonces, en nuestros experimentos, en los experimentos de neutrinos, tú no observas al neutrino, tú ves la ausencia, ¿no?, del neutrino más que nada. Ahora sí que el neutrino brilla por su ausencia. Y pues estos decaimientos son muy comunes en el Sol, por ejemplo. La mayoría de los neutrinos que se detectan en el Sol o se generaron en la atmósfera, y también puede ser que se generaron en los minerales que componen a la Tierra, que ahí los átomos decaen y se generan neutrinos. Y el ejemplo más simple es en una banana, ¿no? También la banana emite cierta cantidad de neutrinos. Y bueno, estos son tan abundantes que pasan billones de neutrinos a través de nuestro cuerpo en cada segundo. Entonces, estas partículas, a pesar de que no las podemos ver, son amigables porque podemos, quizá no conocemos todo, pero sabemos que están ahí, las hemos detectado de manera indirecta y conocemos muchas de sus propiedades. Entonces, todavía de esto todavía queda mucho que trabajar y que buscar para poder entenderlas mejor, pero no son tan terroríficas, ¿no? Entonces, ahora me voy a mover a lo que es la materia oscura. Esta sí es un poco más de terror, porque, como dije al inicio, esta conforma gran parte del universo, pero realmente no podemos interactuar. O sea, no hay una manera ahorita de decir, es que yo voy a observar materia oscura, no, porque esta no interactúa con nada, no tiene luz, no brilla, no tiene ningún tipo de interacción de la que nosotros conocemos. Entonces, no está hecha. Nosotros como científicos, y por lo que vemos de cómo está conformado el universo y cómo la materia está hecha por partículas y bloques mentales, la materia oscura es una partícula, pero podría ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, hay muchas teorías que quieren explicar por qué o por qué hace falta nuestra materia y qué es. Entonces, esta materia, a pesar de que está en todas partes, está aquí en el sistema solar, abunda mucho más en cúmulos de galaxias. Donde hay más materia, donde hay más materia luminosa es donde hay más materia oscura. Entonces está en todas partes, pero pues no está en el modelo estándar, ¿no? Como les dije, no hay una partícula candidata. Se creía que los neutrinos, en algún momento se propusieron los neutrinos como materia oscura, pero se descartó, ¿no? Se descartó bueno, esa es otra historia, pero se descartó en su momento, y ahora pues la gente está buscando qué es, ¿no? Entonces, si no la podemos ver, si no podemos interactuar con ella, ¿cómo es que nosotros sabemos que existe? Entonces aquí voy a dar un ejemplo, el más sencillo, que es Vera Rubí hace mucho tiempo midió o dijo, voy a medir la velocidad de las estrellas alrededor del centro de la galaxia. Entonces, así como el patinador que tengo aquí, las estrellas más al centro tienen que tener una velocidad mayor, tienen que girar alrededor del centro con mayor velocidad. Mientras tú te vas alejando del centro, la velocidad va a ser menor, entonces va cayendo, ¿no? Como aquí, va cayendo una colita y se va reduciendo la velocidad. Cuando ella hizo la observación y luego hizo el mismo plot, pero ahora basado en lo que ella observó con sus telescopios, vio que la velocidad, en lugar de disminuir, iba tomando esta forma hasta casi en una línea recta, ¿no? Se mantiene como constante. Entonces, no había una explicación más. Hay más materia en la galaxia de la que nosotros podemos ver. Hay otras evidencias que
a lo mismo que dices, que haces tus cálculos teóricos, una cosa, con la teoría que tú puedes ver al momento de observar, entonces cada una de estas evidencias apuntaba a la misma cantidad de materia faltante. Y es así como explicar qué se necesita. Más sin la materia oscura no se podría haber formado el universo tal cual, no podrían haberse formado galaxias, no podrían haberse formado estrellas, etc. Entonces, es así como de manera indirecta, decimos nosotros, o solamente por interacciones gravitacionales, es que nosotros podemos asumir o podemos decir con seguridad que existe la materia oscura. Entonces, las cosas que nosotros estamos buscando son qué masa tiene, si es una partícula, qué masa tiene, o si son varias partículas, ¿no? ¿Qué tipos, cuántos diferentes tipos de partículas de materia oscura hay? ¿Cómo interactúan? ¿Qué fuerza? ¿Cuál es la fuerza de interacción que tienen? Si interactúan entre ellas o si interactúan con la materia. ¿Cómo podemos medir esa interacción o cuál es esa interacción? ¿Y qué fuerza tiene esa interacción? Entonces, esas son de las cosas que estamos buscando. Y hay diferentes experimentos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un diagramita donde tengo los 3 tipos de experimentos que hay de manera general. Al primero, que es interacción, donde en estos 3 experimentos se asume que la materia oscura interactúa muy, muy débilmente con la materia normal. Entonces, cuando sucede esto, podemos decir que hay una interacción directa, ¿no? De materia oscura con, vamos a decir, por ejemplo, con quarks. Y eso va a generar algo en nuestros experimentos que va a generar una señal que podemos medir. Entonces, a eso se le llama interacción directa, que se espera que alguna partícula de materia oscura que ande por ahí, por mucha suerte, interactúe con el núcleo, de un núcleo atómico, y genere una señal muy pequeñita, ¿no? Entonces, estos experimentos son un poco difíciles, porque como la materia oscura es muy raro que interactúe con la materia normal, o sería muy raro si lo hace, tienen que durar años, creo que duran hasta dentro de 10 a 30 años para poder obtener datos, ¿no? Obtener números que nos puedan decir si hay algo o no. Y luego están los procesos indirectos, que son cuando la materia oscura se aniquila y crea, por ejemplo, rayos cósmicos, no sé, crea rayos gamma que podemos medir, observar y ver si vienen de procesos que tienen que ver con materia oscura. Entonces, ahí lo que tiene que aprender el científico es a diferenciar cuando un rayo gamma, por ejemplo, viene generado por una materia normal, materia de la que observamos, no sé, el sol o lo que sea, y cuándo sería cuando este rayo gamma te indica que viene de algún proceso desconocido. Entonces, normalmente los rayos gamma te van a dar ese tipo son firmas diferentes, les decimos, son cosas diferentes que tú vas a medir, y dependiendo de lo que tú estés midiendo, vas a empezar a clasificar qué generó ese rayo gamma. Y cuando encuentres algo extraño, es cuando vas a decir, aquí voy a buscar y voy a ver qué proceso que no entiendo es lo que lo generó. Y luego está el de colisiones de partículas, que es donde tú agarras, por ejemplo, 2 núcleos o 2 protones y los haces colisionar a energías muy altas, y a través de esa colisión podrían llegar a generar materia oscura. El problema con estos experimentos es que necesitas energías muy, muy altas a las cuales todavía no hay acceso. Entonces se está trabajando con la tecnología para poder generar estas grandes colisiones, ¿no? Entonces, estas son las 3 tipos de cosas que se hacen o que se están haciendo actualmente para detectar esta materia, ¿no? Que no nos da mucho dolor de cabeza. Entonces, ahora voy a hablar un poquito de lo que yo he hecho para contribuir en esta búsqueda de materia oscura. Porque lo que se hace aquí es trabajar con estrellas como enanas blancas, estrellas de neutrones, e incluso hay grupos que trabajan con el Sol. Entonces, lo que se hace es
mediante las observaciones de las características físicas de estas estrellas, se puede inferir de alguna manera las propiedades estas que yo les dije, ¿no? La masa y la interacción de la materia oscura. Entonces, en particular yo trabajo con las enanas blancas y ahora que me mueva a mi postdoc voy a empezar a trabajar con neutrones. Nunca he trabajado con el Sol, pero sí hay mucha gente, como el Sol es la estrella más conocida, la que tenemos más conocimiento, hay mucha gente enfocada en trabajar y ver y poner y medir la materia oscura. Son esas estrellas, ¿no? Las estrellas, las enanas blancas, por ejemplo, son estrellas que están muertas, es decir, las enanas blancas nacen a partir de la muerte de una estrella y estas estrellas que mueren deben tener menores a 8 o 10 masas solares, es decir, como 8 soles, pero en un radio tan pequeñito como el radio de la Tierra, por ejemplo. Entonces, estas estrellas son súper, súper densas. Y están normalmente hechas de carbón, la mayoría están hechas de carbón y otras están hechas de oxígeno y podría haber algunas ahí de hierro, pero generalmente la mayoría están hechas de carbón. Y son estrellas muy calientes y son muy comunes, es decir, bueno, van a ser muy comunes porque ahorita se estima que la mayoría, que el 90% de las estrellas que están vivas ahorita en nuestro universo van a terminar como enanas blancas. Entonces, van a ser las más abundantes en algún tiempo, en algún momento, ¿no? En el universo. El Sol se va a convertir en, no sé, creo que en una enana blanca en algún momento. Entonces, no se asusten, no va a ser pronto, ¿no? Pero va a ser, va a morir y va a transformarse o va a evolucionar a este estado de una estrella muerta. La otra estrella muerta es la de neutrones y esta es aún más densa, es mucho, mucho más densa porque tiene entre 1.35 masas solares y 2, pero el tamaño de esta estrella, la más chiquita que se mide es de 10 kilómetros. Entonces, esta es aún más compacta que la enana blanca. Entonces, esas estrellas también se están estudiando para eso, ¿no? Ahorita les voy a explicar más o menos por qué. Entonces, lo que se hace es, esas estrellas brillan, ¿no? Tienen cierta temperatura y brillan, y estas están normalmente, o las que se estudian, están en regiones del universo donde hay mucha densidad de materia brillante, de materia normal. Entonces, en estas regiones también hay una gran densidad de materia oscura. Entonces, lo que se cree o lo que se propone es que la materia oscura que rodea a la estrella va a ser, como esta estrella es tan masiva, va a atraer a esta materia oscura de manera más fuerte que, por ejemplo, la materia oscura que atrae la Tierra. Y cuando esta materia oscura esté cerca de la estrella, va a empezar a interactuar de una manera muy grande con la materia de la enana blanca, por ejemplo, en el caso de lo que yo hice, ¿no? Entonces, esta interacción de la materia oscura con el núcleo del carbón, asumiendo que es una estrella de carbón, va a generar cambios en la estrella, va a cambiar su temperatura, lo cual va a hacer que cambie su luminosidad, va a generar un cambio en el brillo de la estrella. Y estas cosas que se pueden medir se empiezan a comparar con el efecto que la materia oscura tiene, ¿no? Entonces, es así como uno puede, con ciertas técnicas ahí numéricas, estimar cuál es la fuerza, cuál es la intensidad con la que la materia oscura está interactuando con el carbón. Entonces, por ahora, todo es fenomenología, es decir, medimos la luminosidad de la estrella, comparamos, pero pues necesitamos encontrar alguna técnica o algo que nos ayude a comprobar, no a descartar cosas, porque las propiedades físicas de la estrella no solamente se cambian por materia oscura, también puede haber una materia normal afectando a la estrella. Entonces, hay que ampliar esta investigación, no hay que saber identificar
los diferentes tipos de cambios en la estrella que genera, cuál es la diferencia o qué diferencias observas entre un cambio observado por, no sé, polvo cósmico que se atrapa en la estrella y cambia la temperatura a materia oscura, ¿no? Entonces, todavía queda mucho por hacer con esas estrellas y quedan muchas otras estrellas por explorar que nos pueden ayudar o nos pueden iluminar en el camino de qué es la materia oscura, ¿no? Entonces, pues no sabemos todo, estamos todavía en un proceso de aprendizaje y queda mucho por hacer. Entonces, ojalá que alguno de ustedes pueda continuar y aportar en esto de la materia oscura, ¿no? Y en otras muchas cosas interesantes. O sea, esto es mi área, pero hay muchas otras cosas interesantes que necesitan respuesta. Entonces, estaría muy padre que se animaran y se dedicaran a algo como esto, ¿no? Que es muy bonito y la verdad es que se disfruta bastante. Entonces, por mi parte es todo y pues muchas gracias por su atención. No sé si tengan preguntas, ni me fijé si tenían preguntas en general. Gracias, Maura. Si tienen preguntas, pueden escribirlas en los comentarios. Dice aquí, ¿por qué descartaron a los neutrinos como materia oscura? Esa es una muy buena pregunta. El caso es que, como les dije, en el universo se ha estimado qué tanta cantidad de materia brillante o de materia normal hay y qué tanta cantidad de materia oscura. Entonces, los neutrinos son tan chiquititos que estimando toda la cantidad de neutrinos que se generan en el universo, no alcanza o no llega a la necesaria para la materia oscura. Entonces, esa es como la respuesta más fácil de describir. Es simplemente eso, pues que son muy ligeros, tienen muy poquita masa, que al momento de que tú calculas la densidad de cómo el universo ha evolucionado, no llega o no te da lo que tú necesitas para decir, esto es materia oscura. Y es por eso que se descartaron. Pero es muy buena pregunta, ¿eh? ¿Alguna otra por ahí? A ver, no sé, me pasé una. No. Yo tengo una, Maura. Justo cuando estabas hablando de la oscilación del neutrino, había un problema de audio y no se escuchó. ¿Podrías explicarnos bien en qué consiste eso? Perdón. Lo que pasa es que, bueno, en el modelo estándar, como les dije, ¿no? Se creía antes que los neutrinos no tenían masa. Pero en el 98, este experimento de Kamiokande, Super Kamiokande, estos experimentos miden o reciben neutrinos que vienen provenientes del espacio. En general, la mayoría de partes vienen del Sol. Entonces, del Sol, por ejemplo, ellos pueden estimar o estiman, mejor dicho, y dicen, bueno, entonces hay tanta cantidad de neutrinos que vienen en dirección hacia la Tierra y esa cantidad es la que se esperaba medir en los detectores de neutrinos. Pero cuando ellos
checaban sus datos, no con ok. ¿Cómo es que lograron calcular la materia oscura? Bueno, antes de eso, ¿quedó claro, Misael? Sí, sí. Puedes Ok. proceder a responder la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo es que lograron calcular la materia oscura si es muy extraño tener señales de dicha materia? Bueno, eso es como les dije en esta diapositiva, ¿no? La de aquí. Todas las evidencias de materia oscura son por efectos gravitacionales. Es decir, la materia oscura no interactúa con nada, pero afecta la manera en la que las cosas se mueven. Entonces, por ejemplo, aquí de las primeras evidencias fue esto, ¿no? Que tú tú puedes estimar qué velocidades tienen las estrellas en tu galaxia y hacerlo de manera teórica, pero cuando lo observas, ves que no se comporta como tú esperarías, ¿no? De manera teórica. Entonces, cuando se agrega la materia oscura, aquí los puntitos amarillos, por ejemplo, y azules, son observaciones. Y las líneas sólidas ya es tu cálculo teórico. Entonces, si la materia oscura tendrías esto que no tiene nada que ver con lo que estás observando, pero que hacen perfecto, bueno, casi perfecto match, te da lo que estás, predice ahora sí lo que estás observando. Entonces, todas las observaciones, todas las evidencias de esta materia es porque a pesar de que no interactúa de manera directa, sí afecta el movimiento de... Es así como estimaron qué porcentaje hay, ¿no? de materia oscura. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda que tengan? Aprovechen. ¿Qué tiene que no sea de esto? Sí, si quieren algo más sobre las partículas, algo que hayan visto de los youtubers. Ahí hay otra duda de Aileen. Dice, ¿puede explicar cómo es que el Sol va a llegar en convertirse en muchas estrellas enanas? No en muchas, en una. El problema, bueno, eso es más como cómo nace una estrella, ¿no? De manera ya literal. Uno ve que el Sol, bueno, no el Sol en general, pero voy a hablar de una estrella en general. Una estrella viva está haciendo fusión y eso significa que está convirtiendo, por ejemplo, hidrógeno a helio. Esa es la etapa en la que está el Sol ahorita. Está agarrando el hidrógeno y lo está fusionando a helio, es decir, está combinando estos átomos para crear helio, para pasar de hidrógeno a helio. Llega un punto en el que el Sol ya no va a poder hacer ese tipo de fusión y es ahí cuando va a colapsar y por la masa que tiene, que es muy pequeña, es una masa solar, pues así como se miden todas las estrellas en base a la masa del Sol, va a dejar de hacer fusión y va a colapsar. ¿Por qué? Pues porque va a ganar la presión gravitacional en contra de lo que es la presión interna y eso va a hacerse en una enana blanca. Y es así como se va, todo tiene que ver con el efecto del proceso de fusión. Una vez que el Sol ya no pueda hacer fusión, es cuando va a morir, es cuando va a generar o se va a convertir en una enana blanca. Si es una estrella mucho más grande, por ejemplo, que tenga, no sé, 10 masas solares, ya no va a ser una enana blanca, ahora va a ser una estrella de neutrones. ¿Por qué? Porque pues ahora es una estrella mucho más gigante y va a crear algo diferente. Y si es estrellas mucho más grandes, en lugar de una estrella muerta, va a generar un agujero negro, por ejemplo. Pero eso es cuando una estrella muere y se convierte en otra cosa, es porque ya no puede, ya no logra hacer más fusión y es cuando se considera que se mueren. Dice, ¿qué opina de la teoría de la nada? La verdad es que no la conozco, entonces no tengo una opinión al respecto. Lo siento, es así, no sé. Quizá ahí si me pasan qué es la teoría de la nada ya podría checarlo, pero la verdad es que no. O se refiere a la teoría de todo.
tal vez es la teoría del todo, pero de la nada nunca la he escuchado. La teoría del todo es nada más unificar todas las fuerzas fundamentales, ¿no? Es las tres que les dije y además la de la gravedad, porque el modelo estándar no explica la fuerza de gravedad o no la contiene, pues. Entonces la teoría del todo sería lograr poder hacer esta unificación de todas las fuerzas, ¿no? Entonces, la materia oscura podría tener forma física. Bueno, nosotros esperamos que sí, que sea una partícula, que tenga masa y que tenga una interacción, pero estamos abiertos a que a lo mejor es otra cosa, ¿no? Pero sí es lo que uno como físico partículas propone, que es que es una partícula y que tiene o que puede formar incluso cosas, estructuras hechas por partículas de materia oscura, ¿no? Dice, ¿cómo es que se sabe? ¿Cómo es que saben de la existencia de la energía oscura, pero no saben bien qué es? Es muy difícil de descifrar. Sí, lo que pasa es que la energía oscura la predijo Einstein en sus ecuaciones de relatividad. En algún momento se pensó que era un error numérico, un error de él, pero ahora ya se sabe que esa la constante de Einstein, le dicen, creo que sí, lambda es algo así. Realmente no conozco mucho del tema, pero sé que todo eso viene de que hoy en día se hacen simulaciones de la formación del universo y para que todo esto salga bien se necesita meter estos ingredientes o esta cantidad de energía oscura, ¿no? Pero sí, no estoy muy, no soy muy conocedora de ese tema, pero creo que ahora con esto de las ondas gravitacionales que se han detectado y que creo que fue en el 2016 o algo así, se detectaron estas ondas gravitacionales, ya se va a poder explorar un poquito más en el ámbito de la energía oscura. Pero sí es difícil porque son cosas que tú necesitas estudiar a niveles muy, muy grandes en el universo. Entonces, no tienes mucho control de eso, ¿no? Entonces, por eso más que nada es como difícil. Es como es como un pez, pues, el pez no sabe que está en el agua y no entiende, no puede estudiarlo a menos que salga del agua y vea lo que es el agua, ¿no? Entonces, es algo así, vida en esto que no puedes o no tienes una manera ahorita, en este momento, de poder estudiarlo o descifrarlo, como dices tú. Dice, ¿cuántos años aproximadamente el Sol se va a convertir en una estrella sin fusión? Billones de años. El número exacto no lo sé, pero no te preocupes. Yo creo que la raza humana ya ni siquiera va a existir para cuando eso pase. Muchos, muchos años, billones. Así, la vida del Sol, el Sol ahorita es muy joven. Le falta mucho tiempo para que se muera. ¿Algo más? Yo tengo una pregunta. A ver. Primero que nada, muy buena presentación, me gustó mucho, es muy informativa. Gracias. Y mi pregunta es, con la materia oscura, con la información que se tiene, ¿no? ¿Tiene fuerzas repulsivas, atractivas o cómo? Porque lo que sé, no sé si esté bien, que acelera el universo, pero como no interactúa con nada, no tengo claro eso. No, lo que acelera el universo es la energía oscura. Esa es la que está acelerando el universo. La materia oscura no interactúa con nada, pero es como un bulto que estorba ahí, pues, que te afecta el movimiento de lo demás. Entonces, no tiene ningún tipo de, que conozcamos, ¿no? Que nosotros podamos detectar, no tiene ningún tipo de interacción, al menos con la materia brillante, con la materia normal. Pero esta pues está igual en movimiento como la materia ordinaria, ¿no? Pero sí no tiene ningún tipo de interacción, pero sí está, o sea, sí gravitacionalmente sí afecta a todo lo demás. A pesar de que no interactúe, afecta, pues. Afecta su presencia, digamos.
Por eso le dicen fantasma, ¿no? Porque es como, está ahí y no interactúa contigo, te traspasa, y no puedes verla así, pero de alguna manera afecta el ambiente, afecta al universo. Y pues la que tú estás diciendo que acelera el universo es la energía oscura. Esa es la que mantiene el universo acelerado. Muchas gracias. No hay problema. Muy bien. ¿Alguna otra última duda que tengan ya para finalizar? Bueno, entonces si no hay más dudas por el momento, vamos a otorgar la constancia de, aquí está, de Maura. Muchas gracias, Maura, por la Gracias. presentación. Estuvo excelente. Muchas Y gracias. veo que a los muchachos les gustó mucho. Espero Sí, que espero que sí. se orienten. No los haya dormido. Sí, sí, estuvo muy interesante. Muchas gracias. Bien, gracias a todos por la asistencia y pues seguimos con las demás pláticas, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Espero que sus demás pláticas estén también muy interesantes. Un saludo. Gracias, Maura. Saludos. Nos vemos. Buenas. Chao.